Bienvenidos a Ronnie Analiza. Estados Unidos será quien libere a Venezuela. Y esta vez no lo digo yo, que siempre lo digo, por supuesto, pero esta vez lo dijo el secretario de Estado Mike Pompeo. En una conferencia de prensa vía telefónica difundida a través de diferentes medios, el secretario de Estado dijo y respondió la pregunta a diferentes periodistas, una de ellas, por supuesto, la periodista tan reconocida Carla Angola, que también preguntó, ¿no? Y Mike Pompeo no tuvo otra que decir su verdadero sentir, su verdadero razonamiento. Estados Unidos será quien, al final de toda la situación, sea quien libera a Venezuela. Eso lo comprendemos, porque la situación en Venezuela, por la vía democrática, por la vía de una insurrección civil, individual, no funciona. Ya los venezolanos han hecho todo lo que está a su alcance. ¿Eso quiere decir que van a dejar de hacerlo? No, por supuesto que no. No van a dejar de hacerlo, pero ahora sí se necesita el apoyo directo, decidido, definitivo, claro y evidente, y militar, de, por supuesto, países de afuera, Estados Unidos, Colombia, Brasil. Obviamente, es importante recordar que poco antes, en el mes de febrero, poco antes de que comience todo este tema de las cuarentenas y demás, a causa de la pandemia, por supuesto, Bolsonaro, Duque y Trump se reunieron en Washington. Incluso Bolsonaro se reunió con Craig Fowler, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Es decir, se estaban haciendo varias cosas, pero luego vino el tema de las cuarentenas por la pandemia. Y por supuesto, obviamente, la situación de Venezuela tuvo que irse a un segundo plano en términos de las prioridades. Pero ahora ya el mundo ha entendido que debe vivir con eso. Por supuesto, todo el día, todos los días, lamentablemente, recibimos malas noticias. Es una situación muy complicada. Y el día de hoy también supimos noticias complejas, ¿no? Muy complejas. Bueno, hace unos días Bolsonaro dio positivo. Hoy día Diosdado Cabello y la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, también dieron positivo. Ahora, ¿qué pasa si Diosdado Cabello se va? En términos políticos, dentro del chavismo no pasa mucho. Obviamente se cambiará en algunas estructuras de poder. En su calidad de presidente de la Asamblea, subiría a la vicepresidenta de la Asamblea. Es decir, en términos políticos realmente no pasa mucho, porque su espacio de poder sería suplido por cualquier otra persona, ya sea dentro de los oscuros nexos de la dictadura, como dentro de la parte institucional, ilegal, inconstitucional, pero que es dentro de la dictadura. Pero en el caso de Bolivia, el caso de Yanine Áñez es realmente preocupante. Y de eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a escuchar el audio de esta conferencia de prensa del secretario de Estado, Mike Pompeo. Veamos. Hay un consenso internacional. Incluso la oposición venezolana está unida en la certeza de que Maduro definitivamente cerró la ruta electoral. La gran preocupación de los venezolanos es que los Estados Unidos quiera apostarle de manera indefinida a un quiebre interno dentro del propio régimen, sin importar cuán largo sea o cuánto tiempo tarde en ocurrir. Y tienen el temor de que eso quizás nunca ocurra. Hay un tiempo límite para la presión o para ver el efecto de la presión interna y externa para que eso funcione y después considerar otras alternativas que precipiten la salida de Nicolás Maduro. Well, thanks for the question. Our team spends a great deal of time thinking about the set of issues that you described. In the end, what the United States... Bueno, gracias por la pregunta. Nuestro equipo pasa mucho tiempo pensando en este conjunto de problemas que acaba de describir. Al final, lo que Estados Unidos está tratando de lograr es restaurar la democracia, y el pueblo de Venezuela será quien finalmente restaure esa democracia. De hecho, los venezolanos quienes eligieron servir en las Fuerzas Armadas. Así que haremos todas las cosas que podemos hacer, lo que incluye no solo la presión económica que se ha ejercido sobre el régimen de Maduro y la presión que se ha ejercido sobre Cuba para que retire sus fuerzas de seguridad de Venezuela, sino que también hemos desarrollado una importante coalición global para tratar de ayudar al pueblo de Venezuela a lograr su independencia. Hay varias agrupaciones. Vemos a los países sudamericanos como parte del Grupo de Lima. Tenemos alrededor de 60 países que han reconocido que los días de Maduro como gobernante han terminado.
y que de hecho Juan Guaidó es el líder debidamente elegido, reconocido por el pueblo de Venezuela. Este es el proceso que pretendemos continuar para apoyar lo que quiere el pueblo de Venezuela. Usted mencionó las próximas elecciones. Vimos al sistema judicial corrupto de Maduro, lo vimos tratar de tomar el control de los partidos políticos y seguimos convencidos de que el pueblo de Venezuela ve esto por lo que es y que van a responder de una manera que refleje su profundo deseo de responder el orden y la democracia a su propia nación. Está bastante claro que la vía democrática dentro de Venezuela no va a funcionar. Está bastante claro que ya ningún país puede decir vayan a elecciones, negocien elecciones. Eso no se puede. La dictadura madurista ha demostrado de manera reiterada una y otra vez desde el 2017, 18, 19 y ahora en el 2020 que no, por la vía electoral democrática ni la negociación no se puede. Ya se ha negociado en Bahamas, se ha negociado en República Dominicana, se ha en Barbados, en Noruega. Ya no tiene ningún sentido. El camino es una insurrección popular que venga desde el corazón de todos los venezolanos. Y ahí, por supuesto, el liderazgo lo tiene que encabezar Juan Guaidó y la Asamblea. Siempre hemos dicho que si quieren pedir afuera algo, tienen que dar pues el primer paso adentro. Y el primer paso adentro es artículo 187, numeral 11, a través de una norma emitida por la Asamblea. Ese es el primer paso de adentro. Si quieres que te ayude, demuéstralo al interior. Artículo 187. Esa es la idea. Y de ahí surgirán pues las iniciativas en los Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en el TIAR, en toda la comunidad internacional, apoyos de la Unión Europea. No sabemos, pero eso es lo que esperamos. Ahora bien, entendemos que en esta situación, de pandemia, de cuarentena, ha puesto en mucho riesgo a toda la población. Pero, o sea, en Bolivia, por ejemplo, sectores afiliados al movimiento al socialismo de Evo Morales han estado casi todo este tiempo de cuarentena marchando y protestando por cualquier cosa que se les ocurría. Primero era elecciones, luego que querían el levantamiento de la cuarentena, luego que querían más bonos, luego que no querían los bonos, luego que están en contra de las clases virtuales, luego que quieren clases virtuales, luego que quieren internet gratuito para las clases. Es decir, los sectores del MAS, de Evo Morales, han seguido protestando durante todo este tiempo de cuarentena. Es lamentable, pero eso es lo que ha provocado el auge de casos en muchos sectores. Pero por otro lado, hoy también en la Argentina, el otro lado decisiva y de manera contundente en contra de la dictadura madurista, en contra de sus acciones con el Consejo Nacional Electoral, en contra de sus acciones contra los partidos políticos, primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática. Primero, se necesita liderazgo. Se necesita el liderazgo claramente definido de Juan Guaidó. Segundo, salir a protestar por protestar es bien complicado. Y especialmente en Venezuela, donde en Bolivia te dejan protestar, en Argentina te dejan protestar, pero en Venezuela no. En Venezuela la dictadura responde con mucha violencia, incluso con pérdidas de vida, y es por eso que lamentablemente para poder protestar en Venezuela hay que hacerlo con mucho cálculo, con mucha inteligencia y con un propósito claramente definido. Entonces, sí, se necesita el liderazgo aquí de Juan Guaidó, de la Asamblea, del artículo 187, pero también se necesita que de una vez por todas se tomen acciones. Como habíamos dicho en un video del día de ayer, en los próximos días se va a realizar una reunión en el Comando Sur de la Florida, en los Estados Unidos. Donald Trump, gente del Pentágono, Craig Fowler del Comando Sur, gobernador de la Florida y otras personalidades políticas y militares de los Estados Unidos para hablar sobre la operación que se está realizando en este momento en el Caribe y qué acciones se pueden tomar dentro del marco de lo legal. Esperamos siempre que se tomen una vez decisiones, porque cada día que pasa el ciudadano venezolano pierde y pierde mucho más. Por supuesto que la situación jurídica, legal, constitucional dentro de los Estados Unidos para poder tomar acción no va a ser fácil para nada. Es una situación bastante complicada, bastante dependiente de lo que digan los demócratas también, y habrá que ver qué es lo que sucede. Pero, por supuesto, hay que tomar en cuenta toda esta situación
cuando vemos casos de, por ejemplo, el gobernador de Zulia, que también dio positivo. Eso nos demuestra que Maduro no tiene mucha idea de las cifras, pero más allá de eso, lo más grave de todo es que se está profundizando el problema en Venezuela y eso va a repercutir inevitablemente en toda la región. Y aunque en toda la región, Brasil, Colombia, hagan todos los esfuerzos para bajar el nivel de contagios, en Venezuela va a seguir latente el tema porque no hay las condiciones, es todo una catástrofe sanitaria lo que sucede ahí, y si no se hace algo, no solamente la pandemia actual, sino muchos otros problemas de salud podrían empezar a surgir en Venezuela. Adicionalmente a los peligros a la seguridad nacional que puede representar la relación con Irán, la relación con Rusia, la relación con las FARC, con el ELN, para los Estados Unidos y para Colombia, la dictadura madurista pone en riesgo la salud de su población porque no tiene las capacidades. Prefiere comprar más de 80 autos que comprar respiradores para la población. Eso es la realidad con la que vive el ciudadano venezolano. Bueno, ese es el video de hoy, ese fue el análisis, la reflexión del día de hoy. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.